Durante siglos, el pan de esta tierra dependió del cielo. En el centro de la península ibérica, Castilla-La Mancha se extiende como una de las llanuras más amplias de Europa occidental. Un territorio de horizontes abiertos, clima seco, inviernos duros, veranos extremos y una economía que durante generaciones giró en torno al cereal. Aquí, durante gran parte del año, los ríos no bastaban para mover molinos hidráulicos de forma constante. El agua era irregular, a veces escasa, a veces ausente. Pero había algo que nunca faltaba: el viento. No como fenómeno ocasional, sino como presencia continua. Corrientes que cruzaban cerros y llanuras sin obstáculos. Aire en movimiento casi permanente. En este paisaje surgió una de las soluciones tecnológicas más importantes de la vida rural preindustrial: los molinos de viento. Acompáñanos. Esto es Voces que cuentan Nat. Es la historia real de cuando el aire movía la vida cotidiana. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, la base de la alimentación en gran parte de la península era el pan. Para producir pan se necesitaba harina, y para obtener harina era imprescindible moler grano de forma constante. La Mancha era una región cerealista. Trigo, cebada y centeno formaban parte de su economía agrícola, pero la transformación del grano dependía de una infraestructura que no siempre existía. Los molinos de agua eran eficaces, pero requerían caudales regulares. En territorios con ríos escasos o estacionales, el sistema fallaba. Cuando el agua bajaba, la molienda se detenía. Y cuando la molienda se detenía, no se detenía solo una máquina, se detenía un proceso básico de la vida diaria. La necesidad de moler no podía esperar a la lluvia, y la lluvia no obedecía a nadie. Ese problema, repetido año tras año, fue el que abrió el camino a otra fuente de energía disponible: el viento. El molino de viento como mecanismo no es originario de La Mancha. Sus antecedentes se documentan siglos antes, en regiones del mundo islámico oriental, donde ya se utilizaban sistemas movidos por el aire para moler el grano y, en algunos casos, elevar agua. Como muchas tecnologías medievales, el conocimiento viajó lentamente, no como un descubrimiento aislado, sino como un saber que se transmite entre culturas, territorios y generaciones. En la península ibérica aparecen referencias a molinos de viento desde la Baja Edad Media. Documentos del siglo XIV mencionan su existencia, aunque todavía de forma limitada. La idea ya estaba allí. Fue entre los siglos XV y XVI, cuando el molino de viento encontró en La Mancha el lugar donde su uso se consolidaría de forma visible y duradera. No fue casualidad, fue adaptación tecnológica en un territorio concreto. La geografía de La Mancha reúne tres condiciones decisivas para la expansión de los molinos eólicos tradicionales: producción cerealista constante, escasez de recursos hídricos regulares y corrientes de aire frecuentes en zonas elevadas y despejadas. Por eso los molinos no se construían en cualquier punto, sino sobre cerros dominantes, donde el viento circulaba con mayor intensidad. Desde lejos, estas torres blancas se convirtieron en parte del paisaje, pero no eran monumentos, eran infraestructuras productivas. Eran máquinas colocadas con precisión para transformar una fuerza natural en alimento. El viento dejó de ser un elemento imprescindible, se convirtió en recurso energético. El molino de viento manchego era una máquina pensada para capturar el aire. Torre cilíndrica de mampostería, gruesa y resistente, encalada para proteger el material. En su parte superior, una cubierta cónica de madera que podía girarse para orientar las aspas hacia la dirección del viento. Las aspas, generalmente 4, se cubrían con velas de tela que capturaban el aire. El giro se transmitía a través de un eje horizontal hasta un sistema de engranajes de madera. En el interior, varios niveles. En la parte alta, las muelas
2 grandes piedras circulares, una fija y otra móvil. El grano entraba por un orificio central y al ser triturado por fricción se convertía en harina. Era una máquina que transformaba un elemento invisible en alimento. La regulación era delicada. Demasiado viento podía romper el mecanismo, poco viento hacía inútil el trabajo. La eficacia dependía de la combinación entre diseño técnico y conocimiento humano. El molinero ocupaba una posición particular dentro de la economía rural. No era un simple agricultor, era quien sabía trabajar con el viento. Interpretaba el clima, anticipaba cambios, decidía cuándo poner en marcha el molino y cuándo detenerlo. Controlaba la velocidad de las aspas, la tensión de las velas y el ajuste de las muelas. Su conocimiento no estaba en manuales, vivía en la experiencia. Muchos molinos pertenecían a familias que transmitían el oficio de generación en generación. Otros funcionaban bajo sistemas de arrendamiento. El pago solía hacerse en especie, una parte de la harina obtenida. Sin molinero no había harina, sin harina no había pan y sin pan no había día. El molino era también un punto de encuentro. Allí coincidían campesinos, se intercambiaban noticias, se negociaban condiciones. No era solo una máquina, era un espacio social ligado a la supervivencia cotidiana. A comienzos del siglo XVII, cuando Miguel de Cervantes publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha, los molinos de viento ya eran parte habitual del paisaje manchego. El episodio en el que el protagonista los confunde con gigantes no describe una fantasía arquitectónica, describe un entorno real, visible para cualquier viajero de la época. La literatura convirtió a los molinos en símbolo universal, pero antes de ser símbolo, habían sido herramienta. Cervantes no los inventó, los encontró en el paisaje. A partir del siglo XIX, la transformación industrial cambió los sistemas de producción. Nuevas formas de energía como el vapor y más tarde la electricidad permitieron instalar fábricas harineras de mayor escala y menor dependencia del clima. La molienda dejó de estar ligada al viento local, el molino tradicional perdió competitividad. No dejaron de girar de un día para otro, fueron quedándose quietos uno tras otro. Algunos se adaptaron durante un tiempo, otros fueron abandonados, muchos se deterioraron o desaparecieron. El viento seguía cruzando los cerros, pero ya no movía la vida como antes. Hoy los molinos aún se conservan en lugares como Consuegra, Campo de Criptana o Mota del Cuervo. Forman parte del patrimonio cultural. Ya no sostienen la economía local, ya no muelen el grano que alimenta a los pueblos, pero siguen explicando algo esencial: cómo comunidades enteras organizaron su vida en torno a los recursos disponibles. Son memoria material de una relación directa entre naturaleza, tecnología y supervivencia. Durante siglos, el pan de esta tierra dependió de un elemento invisible. El viento no era paisaje, era energía, era trabajo. Los molinos de viento no fueron gigantes ni decorado literario, fueron respuestas técnicas a una necesidad básica. Piedra, madera y tela, y conocimiento humano convertidos en harina. Y aunque las aspas ya no giren como antes, su historia sigue en pie, recordando un tiempo en que mirar al cielo era también una forma de trabajar. Porque hubo una época en la que sobrevivir significaba entender el territorio, leer el cielo, adaptarse al ritmo de la naturaleza en lugar de imponer otro distinto. Hoy la energía llega en un interruptor, entonces llegaba con paciencia. Tal vez por eso estos molinos, quietos sobre las colinas, no hablan de pasado, hablan de equilibrio, de ingenio sin exceso, de una relación directa entre necesidad y conocimiento. Nos recuerda que cada paisaje guarda respuestas si sabemos observarlo, y que antes de la prisa, antes de la máquina constante, hubo un tiempo en que el aire movía la vida.
Esto es Voces que cuentan Nat, historias reales, memoria viva, lugares donde el pasado todavía respira. Gracias por escuchar, por sentir y por mantener viva la memoria. Nos vemos en la próxima historia. Aire de mi tierra rueda sin parar, mueve nuestras horas, nos da de cenar. Si el viento trabaja y vida en la mesa, Castilla despierta cuando el aire empieza. Llegaron luces, ruido y ciudad, pero en los cerros quedó la verdad. Aspas quietas mirando al ayer, saben de esfuerzo y de saber esperar.